En el corazón de Oaxaca, en una colina olvidada por el tiempo y por el gobierno, se alza una mansión que ningún mapa moderno se atreve a señalar. La llaman la Casa de los Cuerpos Silenciosos no por lo que se ha encontrado dentro de sus muros, sino por lo que nunca se ha podido sacar de ellos. En ese lugar las voces desaparecen, los gritos no rebotan, y los ecos no vuelven. Durante décadas, la casa permaneció cerrada, envuelta en maleza y soledad. Los pocos valientes que se aventuraron a cruzar su portón oxidado regresaron distintos. Si regresaron, la mayoría simplemente se desvanecía sin dejar rastro, sin sangre, sin señales de violencia, como si el silencio los hubiera absorbido. Quienes lograron salir hablaban poco, si es que podían hablar. Algunos perdieron la voz, otros la cordura, y unos pocos simplemente decidieron no decir nada jamás. La leyenda cuenta que la mansión perteneció a una familia criolla de finales del siglo XIX, los Galván del Valle, ricos, excéntricos y profundamente obsesionados con las ciencias ocultas, compraron la propiedad y la reconstruyeron sobre los cimientos de una pirámide zapoteca destruida durante la colonia. Se decía que debajo de la casa había túneles que llevaban a cámaras rituales, selladas por siglos, donde se ofrecían sacrificios humanos para alimentar a un dios antiguo cuyo nombre nadie se atrevía a pronunciar. Pero lo verdaderamente perturbador no eran las ruinas bajo tierra, sino lo que la familia construyó encima. La casa fue diseñada como un experimento acústico. Cada habitación, cada pasillo, cada muro, fue hecho para absorber el sonido, no para impedirlo, sino para devorarlo. Paredes con doble fondo, pisos huecos, techos de materiales absorbentes. El silencio allí no era natural, era fabricado, calculado, y todo con un propósito que jamás se llegó a comprender del todo. Años después, cuando la familia desapareció por completo durante una tormenta en 1910, dejando la mesa puesta, la ropa colgada y las velas encendidas, nadie quiso tomar posesión de la propiedad. Quienes se atrevieron a investigar el lugar hablaban de habitaciones donde se podía sentir que alguien te observaba, desde adentro de las paredes, de voces que solo se escuchaban si se estaba completamente en silencio, y de la sensación persistente de que cada vez que uno parpadeaba, los objetos se habían movido, aunque fuera apenas unos milímetros. En el presente, la mansión ha sido olvidada casi por completo, pero como ocurre con los secretos más oscuros, siempre hay quienes sienten la necesidad de buscarlos. Así es como llega un nuevo grupo de personajes a esta historia, 3 jóvenes documentalistas de la Ciudad de México, entusiastas del terror real y de las leyendas urbanas. Su canal de YouTube, Lo que calla el miedo, ha ganado notoriedad por adentrarse en lugares malditos de todo el país. Pero nunca habían enfrentado algo como esto. Bruno, el líder y cámara principal, Camila, la editora de sonido y voz narrativa del canal, y Ulises, experto en historia y ocultismo. Los 3 planean grabar durante 3 días dentro de la casa, documentar el silencio, y comprobar si la leyenda es real o simplemente otra invención viral de internet. Llevan equipo profesional, cámaras con visión nocturna, grabadoras de sonido de alta sensibilidad, micrófonos de contacto, y una tonelada de arrogancia juvenil. No creen en fantasmas, no creen en maldiciones, solo quieren likes, vistas y monetización. Al llegar a Oaxaca, nadie quiere hablarles de la casa, ni siquiera los guías turísticos. El taxista que los lleva solo acepta hacerlo si no menciona el destino en voz alta. Allí no se habla, dice, ni para rezar. Cuando el vehículo los deja frente al camino de tierra que lleva a la mansión, los 3 sienten por primera vez la opresión del lugar. Aún no han cruzado el portón, pero el aire ya es distinto, más espeso, como si algo invisible intentara colarse por sus oídos. Bruno bromea, como siempre. Camila sonríe con nerviosismo. Ulises, sin embargo, guarda silencio. Sus ojos están clavados en una figura tallada sobre la verja de hierro, un rostro humano sin boca. Él lo reconoce, lo ha visto antes, en uno de los códices prehispánicos que estudió para el canal. Es Yoocbeel, el dios zapoteca del silencio y del eco enterrado, un dios al que no se le reza, sino que se le teme. Con el crepúsculo bañando la casa en tonos rojizos, los 3 cruzan el umbral sin saber que ya no están solos.
porque en esa casa cada paso, cada suspiro, cada pensamiento es escuchado, y una vez que el silencio empieza a tragar, no hay forma de hacerlo callar. El umbral del silencio, el portón de hierro, chirrió como un grito antiguo cuando Bruno lo empujó. La vegetación espesa se abría a regañadientes, como si la misma tierra se negara a dejar pasar a los vivos. Las ramas secas crujían bajo sus pies, y el aire tenía un sabor metálico, como de sangre vieja. Camila sostenía la cámara secundaria mientras grababa el sendero cubierto de hojas húmedas y raíces retorcidas. Ulises iba detrás, con su mochila llena de libros, notas y grabadoras. Ninguno decía nada, no por respeto, sino por un impulso instintivo, como si hablar allí pudiera despertar algo. La casa no era como la imaginaban. No era una mansión majestuosa ni una ruina fantasmagórica de película. Era peor. Se mantenía erguida, firme, como si el tiempo no la hubiese tocado. Las paredes, de piedra negra y madera carcomida, tenían esa textura extrañamente lisa de los objetos que no envejecen, sino que observan. Las ventanas, cubiertas de tablas por dentro, dejaban pasar solo retazos de oscuridad, y la puerta principal, a diferencia de todo lo demás, parecía nueva, como si hubiera sido cambiada recientemente, sin picaporte, solo una aldaba de bronce con forma de oreja humana. Bruno golpeó la aldaba 3 veces. Nada. Luego, empujó. La puerta se abrió con un susurro sordo. Ninguno se movió durante unos segundos. Adentro todo era negro, pero no un negro de falta de luz, sino uno más denso, como si el espacio no estuviera vacío, sino lleno de algo invisible, algo que esperaba. Camila tragó saliva. Bruno encendió la linterna. La luz no rebotó. Fue absorbida como si la oscuridad se la tragara. Ulises sacó su grabadora, la encendió, solo captó un zumbido bajo, y un sonido tenue, como una respiración lejana. Entraron. La primera sala estaba cubierta de polvo, pero no olía a cerrado, olía a humedad tibia, como el aliento de una boca inmensa. Las paredes estaban cubiertas de tapices negros con símbolos abstractos, como notas musicales deformadas. El suelo, alfombrado en terciopelo viejo, amortiguaba el sonido de sus pasos. Camila notó algo extraño. Su respiración no hacía ruido, ni siquiera cuando exhalaba con fuerza. Miró a Bruno, que hablaba para la cámara, pero no se oía nada, solo el zumbido de fondo. Ulises revisó el medidor de decibeles. Marcaba 0. No era posible, ni siquiera en cámaras anecoicas del más alto nivel se alcanzaba ese silencio. Allí, el silencio era total, asfixiante. El sonido no se transmite aquí, murmuró Ulises. Bruno levantó la ceja. ¿Cómo que no se transmite? ¿Y este zumbido? Ulises frunció el ceño. Ese zumbido no está en el ambiente, está en nosotros. El cuerpo humano no puede tolerar el silencio absoluto. Crea su propio sonido. Es autodefensa. Nadie respondió, porque, en ese momento, escucharon algo, un paso, pero no era de ellos. El sonido fue nítido, una pisada en madera, provenía del piso superior. Bruno rió nervioso. ¿Ya tenemos compañía? Subió los escalones con la cámara, apuntando hacia arriba. Camila y Ulises lo siguieron. Cada escalón crujía, pero no producía eco. Arriba, el pasillo estaba cubierto de espejos velados con sábanas negras. Una puerta entreabierta dejaba pasar una luz tenue, como de vela. Bruno la empujó. Dentro, una habitación vacía, excepto por un escritorio y una grabadora antigua, de las de carrete. Encendida, Camila se acercó. La cinta giraba, pero no sonaba nada. Bruno conectó su grabadora digital. Cuando reprodujeron el archivo, el silencio fue interrumpido por una voz rasposa. 1 entra, 2 escuchan, 3 se olvidan, 4 se quedan. Se miraron sin hablar. La cinta continuó. No se habla aquí, se escucha. Si gritas, el eco te lleva. Si lloras, el piso te traga. Si piensas, él te escucha. La cinta se detuvo. Camila retrocedió. Ulises sudaba frío. Bruno, tratando de mantener el control, dijo, perfecto, material de oro para el canal, y bajó las escaleras para seguir grabando. Al llegar al salón principal, se detuvo en seco. Las cámaras que habían dejado grabando estaban en el suelo. Una de ellas seguía grabando, pero solo mostraba una imagen fija, la de Bruno,
dormido en el sofá. Algo imposible. Nunca se había acostado allí. Ulises la revisó. La imagen no era un loop. Era una grabación en tiempo real. Bruno estaba en dos lugares al mismo tiempo. Camila sintió un susurro junto a su oreja. Se giró. Nadie. Pero al voltear al espejo más cercano, lo vio. Su reflejo no la imitaba. Sonreía, la saludaba, y detrás del reflejo, una figura alta, sin rostro, emergía de la pared. No gritó, no pudo, el silencio se lo impidió. La mansión no estaba maldita, era una trampa, una jaula diseñada para atrapar voces, recuerdos y reflejos. El ritual de las paredes, a partir del segundo día, el tiempo dentro de la casa dejó de comportarse como afuera. El reloj digital de Ulises marcaba las 8:13 alto, pero la luz que entraba por las rendijas de las tablas parecía de atardecer. Camila, que había dormido en el suelo de la biblioteca, o eso creía, despertó con el rostro cubierto de polvo negro. No recordaba haberse acostado allí, ni haber cerrado los ojos, y mucho menos haber grabado el video que apareció en su cámara esa mañana, un clip de ella misma, en posición fetal, murmurando sin voz frente a una pared vacía durante más de una hora. Bruno, por su parte, había dejado de hablar, no por miedo, sino porque su voz simplemente no salía. Su garganta vibraba, sus labios se movían, pero ningún sonido emergía. Intentó gritar varias veces sin éxito. En uno de esos intentos, golpeó la pared con desesperación, y la pared respondió, no con un eco, con otro golpe, sincronizado, del otro lado, como si alguien o algo lo estuviera imitando desde dentro del muro. La casa parecía expandirse con cada silencio prolongado. Una habitación que ayer era una despensa, ahora era un corredor con puertas a ambos lados. Una escalera que bajaba al sótano ya no estaba allí. En su lugar, un espejo que mostraba un cuarto diferente, uno que ninguno de ellos reconocía. Ulises, obsesionado con entender el patrón, desempolvó un viejo libro que había encontrado entre estanterías cubiertas de moho, El arte del silencio y los espacios huecos. Escrito en náhuatl antiguo y parcialmente traducido al español, hablaba de una técnica ritual olvidada, la construcción de casas vivas, templos que escuchan y que se alimentan del pensamiento no dicho. Camila, cada vez más paranoica, comenzó a dibujar compulsivamente en una libreta, círculos concéntricos, ojos cerrados, figuras humanas, sin boca ni orejas. Cuando Bruno le pidió que se detuviera, ella negó con la cabeza. No soy yo, es la pared. Me dicta. Ulises confirmó lo impensable. La tinta de los dibujos coincidía con manchas en las paredes del pasillo norte, como si alguien, quizá Camila en otra línea de tiempo, ya los hubiera hecho, mucho antes. Fue en ese punto cuando Bruno decidió que era momento de salir, buscar ayuda, escapar, pero al llegar a la puerta principal, encontró que ya no había cerradura, ni pomo, ni siquiera la aldaba de bronce, solo un espacio plano, liso, donde debería estar. Golpeó con todas sus fuerzas, gritó sin voz. Camila y Ulises lo encontraron así, sangrando por las manos, sin decir palabra, sin siquiera llorar, con la mirada fija en una grieta que se abría lentamente a su derecha. Esa noche, decidieron dormir en la misma habitación, en el segundo piso, pero no por seguridad, ya habían aceptado, aunque no lo dijeran, que la casa no tenía lógica. Los sonidos venían de adentro de los muros. Las cámaras grababan cosas que no estaban ocurriendo. Las grabadoras reproducían oraciones nunca pronunciadas. Y el silencio se sentía cada vez más denso, como si pudiera cortarse con un cuchillo, o tragarlos de un bocado. A las 3:33, alto. Ulises despertó sobresaltado. Escuchaba un sonido seco y repetitivo. Provenía de la pared detrás de su cabeza. Golpes, uno tras otro, como si alguien estuviera martillando desde dentro. Lo contó. 44. Luego silencio. Luego, risas. Risas de niño. Se levantó de golpe, encendió la linterna y apuntó hacia la pared. Estaba manchada de sangre, pero no la suya. Era espesa, negra, casi gelatinosa. El olor era dulzón. Al tocarla, sintió calor y un latido. Bruno despertó con un sobresalto y gritó sin emitir sonido. Camila también abrió los ojos, pero no eran los suyos. Durante unos segundos,
Sus pupilas parecían reflejar otra escena, otro lugar. Luego volvió en sí, respirando agitada. Estuve, en otro lado, susurró. Había gente, gente sin cara. Me estaban mostrando cómo vivir aquí, cómo pertenecer a la casa, cómo callar de verdad. Se abrazó a sí misma. Nos están enseñando. El tercer día, Ulises encontró la entrada a uno de los túneles bajo la casa. Estaba oculta bajo un panel del comedor, tapado por una alfombra que no habían visto antes. Al moverla, una losa de piedra con símbolos zapotecas apareció. Bruno la filmó mientras Ulises la abría con un esfuerzo enorme. El aire que subió era caliente, denso y lleno de un murmullo lejano. No voces, no viento. Era como si 1.000.000 de pensamientos flotaran allí, sin cuerpo. Descendieron con linternas y cámaras. Lo que encontraron abajo no era un sótano. Era una caverna artificial tallada con precisión milimétrica. Las paredes estaban cubiertas de escrituras antiguas, representaciones de sacrificios y diagramas acústicos complejos. En el centro, un altar tallado con una figura, un ser sin rostro, con orejas gigantes, manos con bocas en las palmas, y una espiral en el pecho. Ulises lo reconoció. Yo ve él, murmuró, el que escucha desde dentro, el que aprende tu alma por lo que callas. Al tocar el altar todo tembló, las luces se apagaron, las cámaras dejaron de funcionar, y entonces, todos lo oyeron, por primera vez en días, un sonido claro, fuerte, humano, un grito, pero no de ellos, un grito femenino, desgarrador. Desde lo más profundo del túnel, Camila cayó de rodillas. Es mi voz, dijo, la que perdí. El eco del grito rebotó por las paredes de piedra, pero no se alejó, se quedó allí, presente, como si no quisiera irse. Ulises la ayudó a levantarse. Bruno, temblando, apuntó la cámara al altar. En el visor algo se movía, una figura humana, delgada, desnuda, sin ojos, mirándolo, o intentando hacerlo, y detrás de esa figura, cientos más, pegadas a las paredes, incrustadas en la roca, algunas con rostros conocidos, otros, con los suyos. Entonces comprendieron, la casa no guardaba secretos, ella era el secreto, y ahora que sabían demasiado, no los dejaría ir. La lengua del eco durante el cuarto día en la casa, la delgada línea que separaba lo real de lo imposible, se desvaneció por completo. Camila había perdido la noción del tiempo, Bruno la del sueño, y Ulises se había vuelto devoto de algo que aún no nombraba, pero que claramente lo estaba guiando. Pasaba horas frente al altar del subsuelo, murmurando oraciones en náhuatl con una entonación que no era suya. Camila lo observaba en silencio desde el umbral de la escalinata, sabiendo que cada palabra que él pronunciaba era aprendida directamente del eco de la caverna, no de un libro, ni de un recuerdo, del eco. Los ecos en la casa habían comenzado a comportarse como entidades. No solo repetían sonidos del pasado, como un portazo o una carcajada, sino que a veces se anticipaban. Se escuchaba un susurro en una habitación y segundos después alguien hablaba esa misma frase en otro lugar. Era como si el eco supiera lo que iban a decir antes de que lo hicieran. Bruno intentó grabar esas anomalías, pero sus videos eran ilegibles, interferencia, imágenes invertidas, y una voz metálica susurrando nombres que ellos no reconocían, hasta que comenzaron a escucharlos en sueños. La relación entre los tres se fue tornando hostil, la tensión crecía. Camila acusaba a Ulises de estar abriendo puertas que no debían tocarse. Ulises respondía con calma aterradora, asegurando que ya no eran visitantes de la casa, sino partes de ella. Cada silencio que hacemos es un ladrillo más, cada pensamiento que ocultamos, un sacrificio. Bruno, por su parte, se convirtió en un observador pasivo y pasaba horas mirando las paredes, como si pudiera ver a través de ellas, y quizá podía. En una ocasión, murmuró, nos están ensayando, como ecos humanos, como sombras ruidosas atrapadas en el tiempo. Esa noche, Camila desapareció, no sin dejar rastro. En su cama hallaron una espiral de cabello humano, rodeada de ceniza. Las cámaras grabaron su silueta caminando descalza hacia la entrada del túnel a las 3:33 alto. Nunca volvieron a verla con vida. Bruno, completamente desestabilizado,
Se encerró en el baño durante horas, escribiendo símbolos en las paredes con su propia sangre. Ulises no intentó detenerlo, solo observaba desde el pasillo, susurrando oraciones. Cuando Bruno finalmente salió, lo hizo sin ojos. No estaban arrancados, solo cerrados, párpados sellados por dentro, como si su cuerpo hubiera decidido no ver más. Aún así, caminaba sin tropezar, guiado por el sonido de su propia respiración. Ella está dentro, dijo, dentro del eco, me está mostrando todo. A partir de entonces, la casa dejó de fingir que era una estructura común. Las paredes latían con lentitud como un corazón enfermo. Las puertas se cerraban solas, no por el viento, sino con intención. Los espejos mostraban habitaciones en las que nadie estaba, todavía, y lo más inquietante, las voces. Voces de niños, ancianos, mujeres que lloraban, hombres que reían con furia, a veces todas al mismo tiempo, en el techo, en el piso, en el agua del grifo. La casa se había convertido en un órgano viviente de sonido, alimentado por el trauma, el silencio y el miedo. Ulises comenzó a hablar con el eco, no con su voz, sino con su mente. Pensaba frases y las escuchaba de vuelta, distorsionadas. A veces, el eco respondía con información que él no sabía, secretos sobre Bruno, cosas que Camila nunca dijo en voz alta. Cuando preguntó quién era el que respondía, la casa le devolvió un solo nombre, Mazacuatl. Investigó en los libros del altar. Era una entidad antigua, venerada por una rama extinta del pueblo zapoteca, no como Dios, sino como un sistema, un método. Mazacuatl era el guardián del lenguaje oculto, el que transforma pensamientos en paredes, el que come los ecos de los vivos. Ulises ya no dormía, ya no comía, se sentaba frente al altar y ofrecía silencios como quien ofrece incienso. Bruno se acostaba al pie de las escaleras, murmurando números en orden invertido. Una noche, los dos escucharon pasos, pero no humanos. Algo arrastraba cadenas, algo pesado, algo que nunca respiraba. Desde el pasillo del fondo, donde antes solo había una pared, surgió una abertura, y de allí, una figura. No caminaba, flotaba. Su rostro era el de Camila, pero también no lo era, como una imitación defectuosa, o como si la casa hubiera intentado reconstruirla desde los recuerdos de los otros. Su boca estaba cosida, pero de sus costuras brotaban ecos, risas, sollozos, gritos lejanos. Bruno extendió la mano. Ulises no hizo nada, solo dijo, ella eligió quedarse. La figura se desvaneció. A la mañana siguiente, Bruno desapareció. Ulises supo dónde estaba sin buscar. En el muro del eco, murmuró. Bajó al túnel una vez más, llevando un cuaderno y un cuchillo. En las páginas, escribió, última ofrenda. Yo también quiero ser parte de la casa. Luego se cortó la lengua y la colocó sobre el altar. La casa vibró, los espejos se rompieron, las cámaras estallaron, y en la ciudad, a kilómetros de distancia, en un apartamento donde nadie vivía hacía meses, un televisor encendido mostró por un instante la imagen de Ulises, de pie, en medio del altar, sonriendo, rodeado de figuras sin rostro, una de ellas, con el cabello de Camila, otra, con los ojos cerrados como Bruno. Luego, la imagen se apagó, y desde el fondo de la pantalla, se escuchó un eco, que no era eco, era una voz nueva, una que pedía ser escuchada. El muro del silencio después de la desaparición de Camila, Bruno y Ulises, la casa Iturbide se convirtió en una especie de leyenda urbana entre los habitantes de Guanajuato. Las autoridades colocaron sellos de clausura y una cinta amarilla que fue arrancada misteriosamente la misma noche en que se instaló. Nadie del vecindario se atrevía a hablar del lugar a plena voz. Si se mencionaba, era en susurros, con oraciones breves, como si el simple acto de nombrarla pudiera atraer su atención. Sin embargo, la historia no murió, solo necesitaba un nuevo protagonista, Santiago Vega, un documentalista obsesionado con los lugares malditos y los sonidos que, según él, guardaban la memoria de las tragedias. Santiago había recorrido hospitales psiquiátricos abandonados, cárceles en ruinas y catacumbas en todo México, pero nunca había oído hablar de una casa que comía los ecos de quienes entraban.
Eso lo atrapó de inmediato. Cuando investigó y descubrió que 3 jóvenes investigadores habían desaparecido allí, sin dejar más pistas que grabaciones distorsionadas, supo que había encontrado su próximo proyecto. Alquiló un departamento en las cercanías, colocó micrófonos de alta sensibilidad en las esquinas de la manzana y pasó 2 semanas registrando los sonidos que emitía la casa durante la noche. Lo que descubrió lo perturbó profundamente. Las grabaciones estaban vacías, absolutamente vacías. Ni grillos, ni viento, ni el ladrido de algún perro lejano. Solo un zumbido de fondo que aumentaba exactamente a las 3:33, alto, cada noche. Ese patrón fue el que lo convenció de entrar. Se preparó con su equipo binaural, una linterna UV, sensores de movimiento y un diario donde anotaba sus sueños. Porque desde que comenzó a investigar la casa, Santiago no dormía tranquilo. Soñaba con pasillos estrechos, con habitaciones sin puertas, y con voces que hablaban un idioma que reconocía pero no comprendía. Una mezcla de náhuatl, latín e incluso francés antiguo. Una madrugada, sin decirle a nadie, cruzó la reja oxidada de la parte trasera y se deslizó dentro por una ventana rota. Tan pronto como puso un pie en el interior, algo cambió. No era solo el silencio, era la ausencia total de sonido, como si sus oídos hubieran sido sellados desde adentro. Revisó el equipo, pensó que era una falla técnica, pero al poner los audífonos, escuchó lo imposible: pasos, 3 pares, uno pesado, otro irregular, y uno más arrastrando los pies. Ninguna de esas pisadas eran suyas. El pánico fue inmediato, pero su determinación lo sostuvo. Esto es lo que vine a buscar, se repitió mientras avanzaba por el corredor cubierto de polvo. Los espejos del pasillo estaban cubiertos con sábanas. Uno de ellos, sin embargo, estaba descubierto, y en él vio una figura. No reflejaba a Santiago, sino a un hombre de espaldas, parado justo detrás de él. Volteó de inmediato. Nadie. Miró el espejo de nuevo. El hombre seguía ahí, y entonces, por primera vez, escuchó un eco, pero no de su voz. Era una risa femenina, lejana, amortiguada, como si viniera del otro lado del muro. En el sótano, donde antes Bruno había escuchado a Camila, Santiago encontró un altar, pero no como lo describían los registros antiguos. Ahora había nuevos elementos: dientes humanos, orejas secas y una lengua conservada en formol. En la pared, con sangre reseca, alguien había escrito: los ecos no se borran, se transmiten. Santiago encendió una vela y grabó todo, pero su voz no se escuchaba, solo los susurros, uno tras otro, con nombres que nunca había oído. Te lo advertí, decía uno. Ya eres uno de nosotros, decía otro. El muro del fondo comenzó a emanar un calor antinatural. Santiago se acercó y notó algo aún más inquietante. El muro respiraba, se expandía y se contraía como si estuviera vivo. Sacó una navaja y raspó la superficie. No era cemento, era tejido, carne endurecida. El muro sangró y del agujero que abrió brotó una voz que no era un eco, sino un mensaje directo: devuélvenos tu nombre, tu silencio será tu pasaporte. Santiago dejó de grabar y comenzó a escribir. Durante los siguientes días, en su diario, aparecieron palabras que él no recordaba haber escrito: trazos en náhuatl, mapas con rutas imposibles y símbolos que coincidían con grabados que vio solo una vez en Oaxaca. En los sueños, se le apareció Camila, pero ya no era ella. Su rostro estaba cosido, y hablaba a través del zumbido de los cables eléctricos. Bruno lo observaba sin ojos. Ulises se reía sin abrir la boca. En cada sueño, Santiago descendía más y más por escaleras que no existían en la casa real. Una semana después, Santiago fue encontrado caminando por la carretera estatal, descalzo, cubierto de ceniza y balbuceando frases incoherentes. Lo internaron en un psiquiátrico de Querétaro. Cuando un psicólogo le preguntó quién era, Santiago respondió con voz temblorosa: soy el eco más reciente. En su mochila, encontraron el grabador. Solo tenía una pista, duraba 33 minutos con 33 segundos. Nadie se atrevió a escucharla completa. Los que intentaron, ya no sueñan con normalidad. Mazacoatl, el dios que no olvida. Mientras Santiago permanecía en una clínica psiquiátrica,
la historia parecía cerrarse sobre sí misma. Sin embargo, una última conexión lo cambiaría todo. En uno de los dibujos que hizo durante su internamiento, aparecía un símbolo que llamó la atención de una antropóloga especializada en lenguas indígenas olvidadas, Mariela Cuautli, quien llevaba años investigando cultos extintos del centro de México. El símbolo, una serpiente enroscada dentro de una espiral rodeada de orejas humanas, no solo era familiar, coincidía con un grabado encontrado en una cueva sellada en la sierra de Tlaxcala. El nombre del culto, registrado en un códice perdido, era Mazacoatl, que significa serpiente de los ecos. Este culto adoraba a un dios menor del panteón mexica, considerado un traidor por los dioses mayores. Según la leyenda, Mazacoatl era el guardián del sonido, no de la música o de las palabras, sino de los ecos, residuos acústicos que, según sus devotos, eran fragmentos del alma. El mito decía que todo sonido tiene un doble que nunca muere. Cada vez que alguien hablaba, gritaba o lloraba, su eco era capturado por Mazacoatl, quien lo almacenaba en su templo para decidir, en algún futuro desconocido, el destino de esa alma. Hablar era entregar una parte de ti, y los verdaderos seguidores del culto vivían en absoluto silencio. Mariela rastreó las pistas hasta Guanajuato y consiguió acceder al expediente psiquiátrico de Santiago. Lo visitó, y aunque al principio se negó a hablar, al ver el símbolo que ella llevaba en su cuaderno, comenzó a cantar. Una melodía gutural, repetitiva, que no tenía notas pero sí intención. Mariela la grabó y la comparó con registros antiguos. La coincidencia era asombrosa. A través de hipnosis, Santiago reveló algo más inquietante. La casa Iturbide no era la única sede del culto, solo una de sus múltiples bocas. Mazacoatl no vivía en un solo sitio, sino que se manifestaba en estructuras que aprendían a escuchar. Con esta información, Mariela elaboró un mapa, usó coordenadas basadas en fechas astronómicas, líneas ley y antiguos caminos prehispánicos. Descubrió que la casa Iturbide estaba construida justo sobre un punto donde la frecuencia de resonancia de la Tierra coincidía con la nota sol menor, una frecuencia asociada al trance en rituales chamánicos. La casa, desde sus cimientos, fue diseñada para capturar voces. Los muros estaban llenos de materiales absorbentes y cámaras ocultas. No era solo una vivienda, era un amplificador ritual, y Santiago, sin saberlo, la había activado con su presencia. Mariela regresó a la casa, esta vez sola, llevando consigo una flauta de hueso que había sido excavada en Tlaxcala. Según el códice, solo un eco podía deshacer a otro eco. Entró al anochecer y se dirigió directamente al sótano, donde encontró el altar aún fresco, como si alguien lo hubiera preparado recientemente. Encendió velas y comenzó a tocar. Las notas agudas reverberaron por los corredores, y pronto, las paredes comenzaron a temblar. Los ecos atrapados salieron no como voces humanas, sino como rugidos animales, llantos de bebés y carcajadas demoníacas. El piso crujió, la flauta se calentó en sus manos, y entonces apareció Mazacoatl. No era una serpiente física, sino una sombra que serpenteaba por los muros, proyectada desde ninguna fuente de luz. Tenía ojos por todo su cuerpo, y cada ojo mostraba un rostro diferente: Camila, Bruno, Ulises, incluso el de Santiago. Mazacoatl no hablaba, pero se entendía. Sus intenciones se transmitían directamente a la mente. Tus palabras me alimentan, le dijo sin sonido. Tu silencio será tu ofrenda final. Mariela, aterrada pero decidida, sopló la última nota de la flauta. Una onda expansiva barrió la habitación. El altar colapsó, las velas se apagaron, y los ecos cesaron. La casa vibró una última vez y luego se quedó muda. Mariela salió tambaleándose, con los oídos sangrando. Al día siguiente, la casa fue demolida por una orden judicial urgente que nadie reclamó. Santiago murió esa misma noche, murmurando una última palabra: libre. Desde entonces, nadie volvió a hablar de la casa Iturbide. Pero en ciertas noches, cuando el viento sopla fuerte en las calles estrechas de Guanajuato, se dice que alguien susurra tu nombre desde un rincón oscuro, y ese susurro no tiene eco. Conclusión: la historia de la casa Iturbide, de Santiago Vega y del culto a Mazacoatl no es solo un relato oscuro,
sino un reflejo de cómo el pasado prehispánico y los horrores modernos pueden entrelazarse en una sola espiral de misterio. Aunque las autoridades borraron todo rastro físico de la casa, el silencio que la rodea continúa latente en las calles de Guanajuato, como una advertencia que no se atreve a gritar. Lo que comenzó como una simple investigación terminó por desenterrar algo mucho más antiguo que cualquier construcción, una fuerza que no necesita ser vista para ser temida. Hay quienes aseguran que todo fue una alucinación colectiva, otros creen que fue parte de un experimento psicológico mal ejecutado, pero los archivos, las grabaciones y los símbolos encontrados no mienten. Cada uno de ellos guarda un eco, un fragmento de las voces que se atrevieron a desafiar el umbral del silencio. En cada rincón del país existen lugares como este, casas donde el tiempo no fluye, donde los muros escuchan y donde los que entran no siempre salen siendo los mismos. Y ahora te pregunto a ti, después de escuchar esta historia, ¿te atreverías a guardar silencio? Si este relato te hizo estremecer, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejarme tu opinión en los comentarios. Este canal está dedicado a desenterrar lo más oscuro, lo más olvidado y lo más real. Comparte este video con alguien que creas que no tiene miedo, porque a veces, compartir un eco también lo hace eterno.